Listo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Espacio Lago Floral. Hoy tenemos la conferencia del inicio para la formación de fonología corporal, que será el primer viernes de agosto. Iniciaremos y bueno, pues tenemos la presencia aquí del maestro Eduardo Greco, el maestro Diego Yáñez, de la maestra Loreto Sosa y del maestro Daniel Mancini, que son los maestros que imparten esta formación. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el gusto de escucharlos para que todos conozcamos un poco más sobre la fonología corporal. Bienvenidos a todos. Hola, buen día a todos, que estén donde estén, buenos días. Seguramente se preguntarán qué cosa es esto de la fonología corporal. Quiero plantear algunas ideas previas que forman parte de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de la formación. El tema del cuerpo es un tema que durante mucho tiempo fue como lo pasado por alto en silencio. Eh, Fue de alguna manera a principios del siglo pasado, con el trabajo del psicoanálisis, donde se empezó de alguna manera a recuperar cómo el lenguaje del cuerpo portaba sentidos que la conciencia ignoraba y la memoria olvidaba. Es decir, que los síntomas, los comportamientos corporales, pero sobre todo en aquel tiempo los síntomas, eran manifestaciones de algo que la persona no sabía o no podía decir. Mucho tiempo después, sobre todo en los años 50, hubo antes también, pero a partir de los años 50, con el trabajo del doctor Alexander Lowen, no solamente se empezó a mirar las manifestaciones patológicas del cuerpo, las disfunciones del cuerpo, que había estudiado mucho la psicosomática, que había estudiado mucho el psicoanálisis, sino todo el comportamiento del cuerpo se empezó a pensar como un lenguaje revelador de aquello que nosotros no podemos decir de otra manera. Y entonces empezó un gran movimiento en torno de reflexionar sobre el cuerpo, que en los años 60 recibió el nombre del movimiento cuerpo-mente. Y van a encontrar ustedes que hay una serie de libros con ese título, cuerpo-mente, la conexión sanadora, cuerpo-mente, etcétera, etcétera. Y en los últimos años aparece este movimiento que se conoce como la biodecodificación, que es como una versión también del tema del cuerpo. Sin embargo, hay que entender algo muy importante en esto que vamos a decir. Vamos a partir de la idea de tres principios fundamentales que tienen que ver con la mirada que nosotros transmitimos del cuerpo. El primer principio es que el cuerpo es una geografía emocional y que la geografía emocional del cuerpo impone condiciones de expresión a las cosas que pasan en nuestra vida. Es decir, los afectos que se expresan en el cuerpo, que fueron lo que a lo largo del proceso de evolución cinceló el cuerpo, no se expresan en cualquier parte del cuerpo, sino que hay como una arquitectura y una dinámica corporal que hace que los afectos que no pueden expresarse verbalmente, que no se pueden ser hablados, se expresen en el cuerpo, en ciertas partes del cuerpo que tienen una conexión arquetípica. Así, por ejemplo, ya los chinos hablaban de esto hace 7.000 años, la medicina egipcia, que dio lugar a lo que después fue la medicina de los cuatro elementos griegos, también hablaba de esto. Uno, por ejemplo, eh, puede ver, puede ver, por ejemplo, que los chinos decían que los pulmones tienen que ver con la tristeza. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el fundamento? Y, por ejemplo, un fundamento más allá de la clínica es el hecho de que la primera pérdida significativa de nuestra vida se produce cuando se corta el cordón umbilical y nuestro cuerpo se separa del cuerpo de mamá. En ese momento, en ese mismo momento, donde perdemos el cuerpo de mamá, nosotros nos abrimos a la respiración pulmonar. Hasta ese momento nuestros pulmones estaban llenos de líquido amniótico y entonces nuestros pulmones se vacían, entre comillas, de agua y se llenan de aire. De tal manera que
esa conexión en simultaneidad o sincronicidad temporal de la respiración pulmonar y la pérdida del cuerpo de mamá deja una huella, porque la tristeza es la emoción mediante la cual evolutivamente, independientemente de cada uno de nosotros, es la emoción mediante la cual uno elabora las pérdidas. Y nosotros crecemos, el psiquismo se dibuja entre pérdidas. Las pérdidas nos hacen crecer. Entonces hay una geografía emocional que tiene que ver, o una geografía arquetípica emocional que tiene que ver con el hecho de que los afectos están asociados a ciertos órganos, a ciertas partes del cuerpo, a ciertas vértebras, no son arbitrarios. Pero junto a esta geografía emocional arquetípica, hay una geografía personal que tiene que ver con el hecho de las cosas que me pasaron a mí, que se escribieron en el cuerpo y que hacen un sentido particular para mí. Si de pronto estaba triste, y me sentía deprimido, entristecido por una pérdida, y entonces viene Tere, me encuentro con Tere en Lago Floral y Tere me acaricia el hombro. Pasan los años y de pronto tengo una pérdida, estoy triste y me veo haciendo esto. No es que el hombro tenga que ver con la tristeza, es que hay un anclaje que tiene que ver con una experiencia vincular particular, singular. Es decir, que hay un mapa arquetípico, de lo cual yo que sé, la psicosomática, la medicina china, la biodecodificación, dan cuenta. Pero lo que hay que entender es que el cuerpo no es solamente un código, no es básicamente un código. El cuerpo es símbolo, de tal manera que las mismas cosas pueden tener sentidos diferentes en cada uno de nosotros, porque sobre la historia arquetípica de los seres humanos se escribe la biografía personal de cada uno de nosotros. Entonces yo puedo decir, por la biodecodificación o por la psicosomática, que tal cosa significa tal cosa, pero eso es insuficiente. ¿Por qué? Segundo principio. El primero, el cuerpo es una geografía emocional y la geografía emocional impone condiciones de expresión a nuestros afectos. Pero el segundo principio es entender que el cuerpo es historia. En el cuerpo se registra nuestra historia, no solamente nuestra historia desde la concepción hasta ahora, sino se registra la historia de la familia. Toda la memoria constelar está presente, como está la memoria arquetípica presente. Por eso, en este diplomado que tiene que ver sobre el cuerpo, hablamos mucho de las memorias familiares, porque las memorias familiares con las memorias biográficas están presentes y dan sentido a nuestras conductas corporales. El cuerpo es historia. Y en tercer lugar, el cuerpo es lenguaje, no código, el cuerpo es lenguaje, el cuerpo habla. El cuerpo, la mayoría de las cosas las decimos a través del cuerpo. Los especialistas, la gente de neurociencia nos dice que el 90% de las cosas las decimos con el cuerpo, el 7-8% lo decimos a través de las expresiones del lenguaje. La mayoría de las cosas las decimos con el cuerpo. Y sin embargo, el cuerpo es en la terapéutica durante mucho tiempo algo a lo cual no se presta atención, a lo cual no se mira. No se escucha lo que el cuerpo dice. Y el cuerpo habla, el cuerpo grita, el cuerpo narra, el cuerpo cuenta. Y la fonología corporal es ese arte, esa ciencia y esa técnica que está al servicio de tratar de comprender, de interpretar, de descifrar lo que el cuerpo cuenta, lo que el cuerpo narra. Nosotros podemos tener muchas conductas corporales, muchos síntomas, pero todos esos síntomas son distintos collares del mismo perro. Hay un argumento central que se expresa de muchas maneras. Y la fonología corporal justamente lo que intenta es tratar de entender cuál es el argumento que alienta las expresiones de tu cuerpo. Para eso incorporamos una conceptualización de entender, lo digo muy resumidamente, los afectos que no se expresan se vuelven afecciones. Es decir, eso que vos no decís se expresa a través del cuerpo, se vuelve afección. A veces crónica, a veces funcional, a veces puntual,
pero todo lo que pasa en el cuerpo es fruto de un afecto que no expresás. Y esa modelización de afectos que no expresás no es solo fruto de una vivencia personal o de traumas personales, sino que tiene una carga familiar muy, pero muy importante, porque uno quiere ser, cuando es bebé, cuando es chico, quiere ser aceptado, ser amado por aquellos de los cuales depende. Y nosotros lo que hacemos inconscientemente es resignar lo que somos para lograr ser aceptados, ser amados por nuestras figuras de cuidado. Entonces, ese afecto que no expresamos, que lo guardamos, ya sea por un dolor traumático, por un entrenamiento familiar, vuelve y vuelve muchas veces como síntoma. Ahora, esto que yo estoy diciendo de modo muy general, nosotros lo dividimos de alguna manera en una serie de capítulos que tiene que ver con la comprensión del cuerpo. Entonces, generamos un modelo de comprensión del cuerpo que es plantear el cuerpo en un modelo que llamamos de las 4 esferas. Es decir, organizar los problemas que tenemos que enfrentar en la vida en relación a ciertas funciones, a ciertos sistemas, cada de estos grupos de sistemas lo planteamos en relación a un problema afectivo, un problema vincular, un problema constelar, y organizamos todos los sistemas corporales en 4 grandes grupos, que llamamos la esfera de la nutrición y la seguridad, sistema respiratorio, sistema digestivo, la piel, la esfera del equilibrio y la relación, sistema nervioso, endocrino, inmunitario, sistema de la acción, esfera de la acción, aparato locomotor, aparato reproductor, aparato excretor, y creamos un nuevo aparato para las necesidades de la fonología, que es el aparato fonador, y finalmente la esfera de la circulación, sistema de circulación sanguíneo y linfático, y todo eso anudado por 2 sistemas, que es el sistema metabólico. Esas 4 esferas están anudadas, enlazadas por el sistema metabólico, el sistema facial, ¿no? Fascias, que tienen una importancia muy significativa. Eso, cada esfera abarca problemas biológicos, problemas afectivos, problemas vinculares, problemas costelares, que estudiamos a lo largo de toda la formación, para tener una visión holística de toda esta problemática. Todo esto lo acompañamos y lo desarrollamos en conjunto con el maestro Daniel Mancini, el maestro Diego Yáñez, la maestra Loreto Sosa, que conmigo, desde 4 visiones diferentes pero complementarias, transmitimos esta concepción holística del cuerpo como lenguaje. El cuerpo es lenguaje. De alguna manera, todo el cuerpo es el lenguaje transgresor de la conciencia, es decir, la conciencia calla, el cuerpo habla. En ese sentido decimos que es un lenguaje transgresor, que carga las memorias personales, constelares, arquetípicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la enseñanza la sostenemos con apoyo de material didáctico, con trabajo experiencial, vivencial, trabajo práctico y con enseñanza doctrinaria. Todo esto no es un diplomado de anatomía y fisiología médica, pero sí vamos a transmitir algunos conceptos necesarios para poder entender las conexiones vinculares, constelares y afectivas. Es decir, cuando hablemos, por ejemplo, de un órgano, vamos a hablar de la función de ese órgano para poder entender todo lo demás que vamos a decir. Y cierro con esto, para dar paso a mis colegas. Todos los sistemas corporales representan nuestros modos vinculares aprendidos a medida que estos sistemas se van despertando. Doy un ejemplo. Cuando aprendo a respirar, inspiren, inspiren, expiren, inspiren, expiren,
Respirando aprendemos a tomar y dar, a tomar y dar. Cada tipo de vínculo tiene que ver con un sistema, cada sistema enseña un tipo de vínculo. Y cada órgano de nuestro cuerpo, cada víscera de nuestro cuerpo, cada glándula de nuestro cuerpo está relacionado a algún personaje familiar, entendido como familia en el sentido amplio que plantea las constelaciones. Es decir, no solamente las relaciones de alianza, las relaciones de filiación o de consanguinidad, sino todos, de pronto, esas personas significativas que han tenido una situación contigo, ya sea en lo bueno o en lo malo, que pasa a formar parte de tu sistema. Bueno, todo eso está representado en tu cuerpo a través de tus órganos, vísceras y glándulas. Por eso, cuando vos estás en una consulta, está contigo toda tu familia, está contigo toda tu biografía, está todo contigo, todos tus vínculos, narrado a través de lo que le pasa en el cuerpo. Y esto es lo que vamos nosotros a tratar de enseñar en este diplomado de fonología corporal, que es la comprensión del cuerpo como lenguaje. Vamos después de nuestras charlas, vamos a ir a un espacio de preguntas para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. No sé si querés seguir tú, Daniel. Sí, sigo, cómo Adelante, no. Daniel. Bueno, qué lindo. Siempre hay algo y lo pongo en palabra porque es mi forma, ¿no? Uno, ante algo nuevo, siempre un paso fuera de la zona de confort, donde se genera todo ese nervio y esa tensión. Seguramente a Loreto y a Diego, a los tres nos pasa lo mismo, ¿no? Solo por el hecho de estar al lado de Eduardo. Así que bueno, bienvenidos a todos. Daniel Mancini es mi nombre. Y en el diplomado, eh, lo mío tiene que ver con las constelaciones familiares, pero como bien dice Eduardo, ¿no? Y ahora que ya hemos hecho todo un ciclo, que acá veo, por ejemplo, a Sandra, a María Eugenia, que han estado en la formación que ya terminó, es impresionante lo que de alguna manera hemos aprendido. Porque cuando todo comenzó, el año pasado, más o menos que dimos una charla como esta, estábamos un poco con esta idea, ¿no? De que íbamos a construir a partir también de todo este conocimiento que Eduardo tiene. Entonces nos dispusimos a que se produjera, podríamos decir, esta sinergia, ¿no? Que el todo es mayor que la suma de las partes. Tanto Diego como yo, luego Loreto, fuimos viendo cómo lo que nosotros también teníamos para aportar se entramaba con lo que Eduardo dice, ¿no? Y tiene para enseñarnos. Y yo recuerdo que cuando todo comenzó, mi forma de alguna manera de sentir que me podía integrar a todo este diplomado era que, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero esta percepción que cuando uno se dispone a sentir y a mirar la vida de esta forma, uno se da cuenta que, digamos, en la vida, de alguna manera, todo está entramado. O sea, uno podría decir, es casi imposible cuando uno se decide a observar la vida con unos ojos un poco más abiertos, con un sentir más abierto, a no darnos cuenta que es imposible que nuestro cuerpo no se relacione con su salud, con su bienestar o con su malestar, con la historia, con mi propia historia, con la historia de mi familia, con mi realidad, con la forma en que pienso, ¿no? Un poco hablaba, me acuerdo otra vez de la imagen de los fractales, ¿no? Es como esto que, de alguna manera, un componente o una forma energética que se va reproduciendo de acuerdo al plano en el que esté, ¿no es cierto? Como puede ser el plano del cuerpo. Así que con este año donde hemos aprendido mucho, nos hemos enriquecido también del trabajo con los alumnos, por supuesto, ¿no? Digamos, esto estaba claro, que nosotros en la medida que hiciéramos el trabajo, no solo íbamos a dar, sino que íbamos a tomar. Bueno, no sé qué tendrá Diego y Loreto también para comentar de esto, ¿no? Pero particularmente es mucho lo que he tomado y lo que he aprendido, no solo para la formación, sino también para mi propia vida. Porque hay algo que uno no puede negar y es que cuando uno se encuentra con algunas palabras que tienen fuerza, uno podría decir, ni hablar de la práctica, ¿no? Es como que la propia fuerza del conocimiento a uno lo va transformando.
A mí una de las grandes cosas que me hacen sentido del diplomado y que me pasa con las constelaciones y que veo que puede tener que ver con las flores y con muchas otras terapias, digamos, que están en sintonía con esto que yo llamo que de alguna manera a uno le devuelven el poder. Para mí eso es muy importante, que a uno lo tratan como adulto, ¿no? Donde, claro, hay una exigencia en eso, porque ¿qué quiere decir? ¿Vieron? Cuando hablamos de esto, cuando uno empieza a ver la vida, donde un poco todo se entrama con todo, uno también, entonces, si lleva ese pensamiento un poco más allá, se empieza a dar cuenta entonces que en la vida de uno no hay casualidades, ¿no? Y quizás tampoco tanto causalidades, sino más un poco, como dice Eduardo, a lo Jung, estamos más con las sincronías, ¿no es cierto? ¿Y esto qué sería? Que es que cuando hasta cierta edad a todos nos pasa como niños, podríamos decir que observamos la vida, ¿no? De un carácter de bueno o malo, o a mí me sucede, a mí me sucedió, entonces uno no se da cuenta y quizás en varios aspectos está como víctima, ¿no? Y entonces al estar en ese plano de niño, de víctima, de no tener fuerza, podríamos decir uno, es como una hoja en el viento, donde si el viento sopla a favor, uno dice, qué maravilla que es la vida, y cuando los vientos nos soplan en contra, uno dice, ¡ay, qué desgracia que es mi vida!, ¿no? Entonces, yo creo que en estos lugares vamos a unos asientos que están más allá de cómo soplen los vientos de nuestra vida, ¿no? O sea, vamos a ir a planos donde encontramos lugares que están un poco lo que dice Eduardo, ¿no? Vamos a ver, vieron que él habló del argumento y del guión, vamos a ver cuál es el argumento que estoy de alguna manera todo el tiempo en mi vida, digamos, está de fondo, que luego se muestra en distintos guiones. Entonces, vaya, claro que eso me va a exigir en algún momento sentir que a lo mejor no voy a estar del todo cómodo, porque se está produciendo algo en mí, algo se mueve en mí, ¿no? Porque voy a ir a mirar aquello que en esencia quizás escribe mi vida desde un plano que yo no veo. Por supuesto, acá hablamos desde el cuerpo, ¿no es cierto? En mi caso, como decía, lo entramamos desde el plano de lo sistémico, del plano de la historia, de la familia. Porque si hablamos de esto, ¿no? de las relaciones, el cuerpo y nuestra familia están íntimamente ligados. Lowen, quien fuera maestro de Eduardo, me gusta mucho esta frase porque es tan simple, pero es tan poderosa, dice que algo así como que si una persona cambia, su cuerpo cambia. Entonces, si lo trasladamos a todo, nuestros aspectos de la vida, ¿no? Podríamos decir que si nosotros cambiamos, nuestro cuerpo cambia, nuestra realidad cambia, nuestra historia hasta podríamos decir que cambia, ¿no? Porque uno va descubriendo con los años, al menos como yo lo veo, ¿no? Que ni siquiera la historia, uno podría decir, es fija, porque uno quizás se ha contado siempre la misma historia, y cuando uno la vuelve a ver desde otro lugar, la vuelve digamos, a sentir, puede dar lugar a lo que quizás no daba lugar. La historia también cambia de significado. Y bueno, y para quienes conocen de las constelaciones, no podemos negar que en este entramado, en lo profundo que estamos con cada uno de quienes pertenecen a nuestro sistema familiar, ese plano profundo no podría decir que se mantiene vivo. Entonces, por más que a lo mejor algunos de nuestros ancestros con los cuales, sin saberlo, estamos implicados, ¿no? Bueno, es un tema más largo, pero que a lo que quiero llegar es esto, que nuestra propia toma de conciencia, nosotros no tenemos idea cuán profunda puede ser y cuán saludablemente puede afectar, modificar a toda la historia de nuestro sistema familiar, ¿no? Podríamos decir que, uno puede decir como los traumas familiares, por más que uno sabe que sucedieron a lo mejor hace 50 años atrás o más, en algún plano, están vivitos, coleando y muy despiertos hoy, ¿no? Entonces es desde ahí que a lo mejor condiciona nuestra vida. Entonces, un poco también yo para no hacerlo muy largo, ¿no? Para que quede tiempo para Loreto y Diego, es esto de, bueno, ¿y qué vamos a ver? Vieron, Eduardo nombró las 4 esferas, entonces yo podría decir que
desde las constelaciones familiares, seguramente habrán sentido nombrar, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, Loreto que incorpora con Eduardo los órdenes de la realidad. Bueno, vamos a trabajar, yo particularmente tengo una palabra clave, quienes han estado a lo mejor en algún taller mío siempre me lo escuchan decir, que es la palabra sentir, ¿no? Entonces vamos a intentar, digamos, aprenderlo, vivenciarlo, sentir a todo este conocimiento que, digamos, Hellinger un poco nos lega a través de los órdenes del amor, de la ayuda, y siempre en el momento atravesado, digamos, a favor y en conjunto con lo que la esfera en ese momento del diplomado esté trabajando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en la primera esfera, cuando Eduardo nombró ahora, ¿no?, de la seguridad y de la nutrición y que se ve el sistema respiratorio, yo particularmente, que fue una de las primeras clases que Eduardo dio, que uno podría decir es solo teórica, en la medida que Eduardo iba hablando, yo sentía que a mí me hacía mucho sentido, al punto que hasta por momento me puso como incómodo, ¿no? Como todo ese conocimiento que a uno lo toca. Y entonces, claro, enseguida podemos relacionarlo, ¿no?, con mi respiración, con la respiración en mi familia. Tiene que ver con el territorio, entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es mi territorio? ¿Y cómo se maneja el territorio en mi familia? Simplemente traigo esto como ejemplo porque seguramente tanto Sandra como María Eugenia pueden decirlo, ¿no? Uno, por algo se llaman formaciones, yo a veces pienso eso, ¿no? Donde uno un poco se forma, un poco algo de lo propio se empieza como a poner saludablemente en tela de juicio, porque uno lo estaba necesitando probablemente, y uno puede encontrar respuestas más amplias para la propia vida. Así que en mi caso, como decía, vamos a ver muy bien y a incorporar los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, que para quienes trabajan con personas y quienes ven al diplomado también como una herramienta, bueno, lo clave que es entender desde qué lugar cada uno de nosotros nos posicionamos con el otro a la hora de ayudar, podríamos decir, ¿no? De estar, de compartir, de compartirnos, ¿no? Lo indispensable, unido con esto que decía que para mí esta formación tiene, de entender que siempre estamos entre adultos. También en un momento hemos trabajado con las emociones ácidas y alcalinas, donde gracias a un mapa de la conciencia del doctor Hawking, ¿no?, hemos visto la mirada que podríamos hablar del mito del héroe en función del cuerpo, del diplomado, porque de alguna manera cada uno de nosotros cuando inicia un camino para de alguna forma conectar con lo mejor que tiene, para quizás ir al encuentro de esa misión que tenemos en la vida que nombra Bach, de alguna manera iniciamos un camino del héroe, ¿no? Así que, para no hacerlo muy largo, esencialmente lo doctrinario, como decía Eduardo, atravesado por el sentir. Y creo que es una forma que Eduardo le dio a todo el diplomado tan amplia, tan rica, que recién uno cuando va formando parte y va estando, se va dando cuenta de todo lo que implica, ¿no? Porque es el cuerpo y mucho más que el cuerpo, es la emocionalidad y mucho más que eso, ¿no? Esta cuestión de afecto, vínculo y cuerpo, es la familia y mucho más que la familia, es cómo me siento y mucho más que eso. Así que bueno, particularmente sentir, dejarnos un poco atravesar por el conocimiento y bueno, ahora un poco, pues yo voy a cerrar con esto. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio muy simple para que nos quedemos con algo que a mí me gusta, ¿no? Vieron, yo voy a trabajar mucho con el sentir y suelo trabajar con muñequitos, para quienes me conocen. Voy a tomar 2 minutos para esto, porque un poco los ejercicios, tomen la forma que tomen, forman parte de cómo yo trabajo acá en el diplomado. Vieron, para quienes alguna vez tuvieron alguna constelación familiar,
y que se une con todo lo que estoy hablando y lo que estamos hablando, uno podría decir que se abre algo más grande que un poco muestra lo que sucede en las profundidades, quizá de quién va a ser el trabajo, en las profundidades del sistema familiar. Y en un primer momento uno lo puede ver casi como algo misterioso, ¿no? Como algo, o decir, cómo las personas sienten a personas que ni siquiera han conocido. Bueno, todo un poco el espíritu del diplomado también incluye el darnos cuenta lo que son los planos profundos, ¿no? Como la intuición y sobre todo lo que tiene que ver con el sentir. Entonces, un poco con esta palabra de Jung de la sincronía, los invito a que, miren, cada uno de estos dos muñequitos representa algo. Yo no se los voy a decir ahora quién representa, se los voy a decir luego. Les pido que yo sé que hablo muy rápido y que obviamente como hablamos nos vamos mucho a los planos de la mente, entonces los invito a que bajemos por un momento, vayamos sintiendo, vayamos conectándonos con la respiración, con nuestro cuerpo. Y desde este estado, quiero que cada uno conecte, por ejemplo, vamos a comenzar con este, ¿no? Que sientan algo que también en el diplomado vamos a ver, lo podremos llamar el lenguaje apreciativo. Simplemente sientan qué sienten que este representante tiene para decirle a este otro, como podríamos decir, como un consejo saludable, como una palabra de aliento, algo muy breve, puede ser una frase, una palabra, algo que ustedes sienten que él tiene para decirle a él, como un apoyo. Siempre, digamos, si les surge algo que parece negativo, vean si lo pueden poner en palabras positivas, constructivas. Registren, y quédense con eso, con lo que sienten que él tenía para decirle. Y ahora nos vamos a posicionar en este otro y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tiene para decirle él a él? Puede ser una respuesta a lo que éste le dijo, o puede ser algo propio que éste tiene para decirle también, como un consejo, como una palabra quizás de aliento, y si fuera algo negativo, ¿cómo se puede decir de manera constructiva? Regístrenlo. Entonces ahora quédense con esas dos frases, ¿no? Entonces ahora les comento, vamos a comenzar con este que es el primero. Él representa a nuestro sistema familiar. No sé si lo llegan a ver ahí, ¿no? Y este pequeño representa a nuestro cuerpo. Entonces podríamos decir, ¿qué tenía para decirle mi cuerpo a mi sistema? ¿No? Quizás como gratitud, quizás como consejo. ¿Y qué tenía para decirle mi sistema a mi cuerpo? ¿No? Un poco es la esencia de mi trabajo, de lo que yo tengo para aportar en este diplomado. Así que quédense con eso, quizás como una primera, como algo saludable, que se pueden quedar como un poco inicio, digamos, introducción a este diplomado. Así que bueno, de mi parte, un poco no lo quiero hacer más largo, no sé si continúas vos, Diego. Bueno, sí, gracias, Dani. Bueno, saludarlos a todos. Mi nombre es Diego. Y me parecía importante, o me parecía lindo compartirles con ustedes, más allá del contenido teórico que vamos a compartir en el diplomado, quizás hasta mi experiencia en el diplomado y mi experiencia en mi trabajo con Eduardo, ¿no? Con conocer a su forma de ver el cuerpo y ver su filosofía o su forma de atender, ¿no? Y lo primero que se me ocurre, que se modificó en mí con esta visión, es esta visión de lo que es holístico, ¿no? O qué es la unidad. Yo vengo del estudio de los masajes, de la osteopatía, sí, trabajaba mucho con el cuerpo, y pensaba que porque tenía claro que un dolor en el pie o un dolor en el dedo podía surgir del hombro, eso era holístico. O solo por hacer una terapia alternativa, como muchas veces pensamos, o hacemos flores, entonces somos holísticos, ¿no? Después de todo este proceso de fonología, de escuchar, de entender, de comprender a mis compañeros, a Eduardo,
hubo frases de Eduardo que sintetizaron esto en que lo holístico no es la herramienta, ¿no? Pero lo holístico es la forma de pensar. Entonces, decía él, con un bisturí un doctor puede hacer holismo y nosotros con flores, con constelaciones, con cualquier herramienta podemos ser alopáticos, ¿no? Y esto, si veo que hay mucha gente que está en el tema de las flores, sabemos que esto puede ser así. Entonces, creo que lo primero, o una de las cosas más importantes que vamos a trabajar dentro del diplomado y lo que el diplomado genera en nosotros es esto, abrir nuestra percepción del paciente que estamos recibiendo y de la persona que estamos recibiendo. Y todos los campos de la vida de esa persona que lo afectan, ¿no? En mi caso, como les decía, por ahí mi visión va a estar más en el cuerpo, Daniel quizás y Loreto estén más en los vínculos, en la familia, Eduardo nos habla del cuerpo, de las emociones, de la familia. Pero entender que más allá de la agilidad o la capacidad que nosotros tengamos para acercarnos a la persona desde uno de esos puntos, lo importante es entender que esta manifestación que nosotros vemos en la familia o que vemos en el cuerpo, está en todos los campos de la persona, ¿sí? Se manifiesta de manera simbólica, como decía Eduardo, en todos esos prismas, en todos esos lentes. Si nosotros cultivamos la habilidad para ver desde diferentes lados, ver el 3D de la persona, ¿no? Tenemos más atajos o tenemos más formas para comprender lo que al paciente le pasa. Me tocó una vez estar en una clase en que una profesora, ¿no?, nos decía a toda gente que trabajamos con terapias holísticas que se habla mucho esto, ¿no?, de la cuarta dimensión, la quinta dimensión, y ella me decía, entiendan primero la tercera dimensión, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos a estudiar y esto termina en arriba, abajo, papá, mamá, adelante, atrás? Siempre como que hacemos una dualidad de las cosas, ¿no? Y ella nos decía, ponerle profundidad a las cosas, empezar a verlo de diferentes lados, poder corrernos, poderlo verlo en tres dimensiones, nos permite comprender más a la persona. ¿Cuál va a ser, vamos a decir, el trípode en el que nosotros nos vamos a acercar, o los lentes de los que vamos a ver? Esto que decíamos recién. Los vínculos, las emociones y el cuerpo. Sabiendo que se integran y se interrelacionan. Muchos que vengan de la terapia floral van a decir, bueno, yo tengo claro que las emociones perjudican el cuerpo de las personas. Bueno, pero la idea de esto es que nuestra capacidad de entenderlo vaya un poco más allá, ¿no? Y decir, bueno, cuando le digo a mi hijo que se quede quieto, le estoy diciendo que no viva una emoción. Cuando le digo que abrace a una persona que no quiere o que le dé un beso que no quiere, estoy despertando en él emociones y estoy modificando su cuerpo, ¿sí? Cuando le digo que se pare bien, que se siente bien, estoy hablando no solo de su cuerpo, sino que estoy hablando de sus emociones y su forma de vínculos. Y esto pasa también cuando viene un paciente, ¿no? Entonces, si bien obviamente cada uno tiene su expertise, va a tener seguramente más sintonía con alguno de los maestros, la idea general y lo que creo que podemos lograr es que nuestro campo de percepción en el momento de la consulta aumente y entendamos que el paciente no viene solo con un síntoma, no viene solo con un dolor, sino que viene con una historia, con una familia, con todo lo que Eduardo nos comentó, ¿no? Y que eso está en su cuerpo y que es parte de lo que hoy le pasa, lo que hoy le sucede, lo que hoy quiere solucionar. Entonces, parte importante para mí, que les decía, trabajo con esto del cuerpo, para mí la forma de manifestación de salud es el movimiento, ¿no? O la vida se manifiesta o se mantiene estable a través del movimiento. Esto pasa en el cuerpo, pero pasa también en la familia, pasa en las emociones, ¿sí? Las emociones son en sí un movimiento, las emociones solo son si son a través del cuerpo, ¿sí? Y como dice Eduardo, están dirigidas hacia alguien, hacia un vínculo, hacia una persona. Lo importante entender de las emociones es que muchas veces emociones que culturalmente están mal vistas o que no nos permitimos sentir, generan en nuestro cuerpo ciertas retenciones, ciertas fijaciones, en un intento que tenemos nosotros por esto que sale del corazón,
Esto que se quiere expandir, retenerlo. Nuestro cuerpo genera muchas tensiones musculares, tensiones en todos sus sistemas, ¿sí? En todos los sistemas. Esas emociones que le ponemos a las barreras, esas barreras que le ponemos a las emociones conflictivas, o que vamos a decir que están mal vistas, no se mantienen solo para esas emociones, ¿no? Las barreras son para todas las emociones. Si nosotros nos privamos del enojo, nos privamos de la tristeza, nos privamos también de la alegría, nos privamos del amor, o nos privamos de su circulación, ¿no? Entonces, como nos invita Eduardo en fonología, o los que han estado en Flores también, sentir profundamente, ¿no? Sentir intensamente, profundamente, es parte de lo que nosotros buscamos, y eso lo hacemos también conociendo nuestro cuerpo, conociendo lo que nos pasa, conociendo cuáles son nuestras limitaciones, los movimientos que no puedo lograr, los sistemas de mi cuerpo que están acallados, que están funcionando mal, que están silenciados, ¿sí? Y si bien nosotros vamos a entrenar esto de ver el cuerpo del otro, de entender esto que decía Eduardo, ¿no? El 90% de lo que la persona nos cuenta está en el cuerpo. Si hay algo que me parece lindo de este concepto de fonología, es pensar que la motivación que tiene el cuerpo, o la motivación de los símbolos que se manifiestan en el cuerpo, es dar un mensaje. Si bien esto es un lenguaje, nosotros por ahí antes decíamos, estoy leyendo un cuerpo, ¿no? Como que si la forma activa de la relación fuera de nosotros estamos como examinando. En este caso, la fonología, o decir fonología, nos quiere decir que la persona viene a contarnos algo con ese cuerpo. Nosotros vamos a escuchar lo que esa persona dice, no a investigar, a intrometernos en su cuerpo y ver qué podemos sacar, ¿sí? Nosotros solo recibimos lo que esa persona con el cuerpo está diciendo. Y parte del entrenamiento que necesitamos para escuchar a esa persona, para escuchar su cuerpo, es escuchar el mío. Porque es muy lindo saber que nos enteramos secretos de los otros por conocer su cuerpo, pero mi cuerpo también le cuenta secretos al paciente, a mi familia, a todos, ¿no? El primero que se tiene que enterar de esos cuentos, o que tiene que enterarse de esas voces, soy yo. Entonces, dentro de lo que vamos a hacer en el diplomado, es importante también el trabajo que vamos a hacer en el cuerpo para escucharnos, para conocernos, para saber qué quiere decirme mi hígado, qué me quiere decir mi estómago, qué me quieren decir mis sistemas, ¿sí? Hoy suena muy loco, por ahí Sandra asiente con la cabeza y sabe que esto que parece alocado tiene un sentido, ¿sí? No solo para, vamos a decir, nutrirnos nosotros, sino porque obviamente entre cuerpos se entienden mejor, ¿no? Entonces, que el cuerpo de mi paciente le cuente a mi cuerpo y que mi cuerpo me cuente a mí, puede ser un camino más fácil que estar yo observando o analizando el cuerpo de otro, ¿no? Quizás el estómago de mi paciente le habla mejor a mi estómago, y mi estómago me lo cuenta, me da con su idioma lo que tiene para contar. Entonces, no solo entender el cuerpo del otro, no solo poder estudiarlo, poder entenderlo, sino entender mi cuerpo, entender mis emociones, darle fluidez a mis emociones, ¿sí? Entender cuáles son las emociones a las que no les doy permiso, a cuáles no les permito surgir. Es conocerme, autoconocerme también es estar de otro modo presente en cada consulta, en cada acto terapéutico. Y así como Dani decía esto de que su palabra es sentir, vamos a decir, o voy a poner yo en este momento, que la palabra que para mí resuena con este diplomado son escuchar y compasión, ¿no? Porque creo que eso es algo que también tenemos que desarrollar y que desarrollamos en el diplomado. Cuando empezamos a ver todas las aristas, todos los lugares, las emociones, la familia, el cuerpo, todos los elementos que nos modifican, que nos involucran, que de alguna manera nos pueden generar conflicto, es más fácil para nosotros tener una visión amorosa de lo que nos pasa y una visión amorosa de lo que les pasa
a la gente que está a nuestro alrededor, lo que decía Dani, ¿no? Esto de lo bueno o malo, sacar un poco la polaridad, sacar esto de juzgar, ¿no? Que creo que la mayoría son de terapeutas florales, ¿no? Cuando viene el chicory, es como que, bueno, ahí viene el chicory, ¿no? O cada uno tendrá su flor que cuando llega al consultorio uno ya lo mira con otros ojos, ¿no? Entonces, parte del conocer nos permite, de alguna manera, esta cierta compasión con nuestros pacientes y con las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Si yo merezco compasión o merezco no ser juzgado, quizás mi mamá también lo merezca, mi papá, mis abuelos, el que sea que tengamos conflicto o el que sea que tengamos alrededor, merece la misma visión que nosotros queremos que tengan de nosotros. Entonces, eso, ¿no? Practicar la escucha, practicar la compasión. Sí, también va a ser mi parte, digamos, que tener un conocimiento anatómico y fisiológico, como decía Eduardo, como dice Eduardo, ¿no? Saber que el hígado no está en el cuello, más o menos entender cómo se maneja la anatomía y la fisiología y que esa anatomía y fisiología están al servicio de las funciones emocionales de la persona. Entonces, un poco resumido eso, ¿no? Invitarlos a participar, a conocernos, a escucharnos y a compartir, ¿no? Y también lo que decía Daniel, que para mí es importante, esto de abrirnos a una transformación, a estar cerca de un lugar o con gente, o que todos estamos dispuestos a la evolución, a aprender y a integrar nuestra historia a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Así que bueno, eso, los esperamos. Loreto, no sé si vos querés seguir. Les agradezco a todos escuchar y estar presentes. Hola, muy buenas tardes. Los saludo a todos, a todas. Soy Loreto Sosa, soy terapeuta. Como se habrán dado cuenta, soy la mujer que está incluida aquí en el equipo docente de este diplomado en fonología corporal. Muy contenta de poder compartir con ustedes esta mañana, de darles un mensaje que por sobre todo sea súper amplio. Puede ser que hoy día tú estés aquí porque te llamó algo la atención del título de la convocatoria, tenías la oportunidad de escuchar a Eduardo, de entender un poco qué será esto de la fonología, tal vez dentro de tu crecimiento como profesional en el área terapéutica te interese este tema porque te toca mucho paciente con algún síntoma. Entonces, todos ustedes son súper, súper bienvenidos a lo que queremos desarrollar a partir de los próximos meses. Retomo las palabras que decía Eduardo. Nuestro cuerpo es una geografía emocional y tienes que verla como una gran, gran base de datos. Es única, trae tu propia historia, trae la historia de los que estuvieron antes que tú también. Y eso hace que sea de una riqueza enorme. Siempre la vamos a ver como un símbolo, como un lenguaje, no como un código. Y aquí es súper importante que tengamos en consideración que vamos a ver efectivamente conceptos y temas súper relevantes, pero nunca te quedes con el mapa. Es importante que veamos el territorio. Cada uno de nosotros va a tener un territorio diferente, una historia que nos conforma, que nos hace hoy estar presentes. Existen 1001 síntomas y cada una de las esferas nos va a ir mostrando qué es lo que hay ahí, qué conexión hay. Te cuento algo muy sencillo que puede ser para ti súper útil. Tu sistema nervioso siempre habla en tiempo presente. Lo que sucedió ayer y no está resuelto, hoy hay un gatillador y se te va a activar. Y tu cuerpo lo sabe. Yo te puedo preguntar cómo amaneciste hoy. No, todo va muy bien. Pero en realidad estás con un dolor acá abajo en la cintura, te duele el estómago, ya necesitas pararte porque ya la postura no la aguantas, el dolor de cabeza ya te tiene desesperado, desesperada. Entonces, el sistema nervioso nos va a dar una oportunidad de resignificar aquello que vivimos. Muy probablemente tú ya sepas
que ese síntoma viene de tu abuelita, que esto otro viene de este lado de tu papá, pero ¿dónde está la salida? No es un camino que se dé de la noche a la mañana, pero sí es algo que tenemos que transitar. Y esa es la invitación que queremos hacer contigo. Por supuesto, hay toda una información que se va a despegar y contándote un poco desde la visión de las constelaciones, siempre nosotros hablamos desde que existe un cuerpo transgeneracional. Y ese cuerpo va a buscar síntomas para mostrar lo no resuelto. Son síntomas que buscan ocultar o evidenciar algo. Ocultar algo para que la vida pueda continuar o evidenciar aquello que fue excluido. Donde también los vínculos, donde también el tipo de apego que tú tuviste desde pequeño permitió en mejor o en menor grado que tú hoy día puedas vivir un síntoma en tu cuerpo. Entonces hay una pregunta súper clave. Cuando tú estás con una tristeza, y te estoy hablando de una tristeza profunda, algo que tú puedas estar transitando ahora, ¿dónde la sientes en tu cuerpo? Eso habla de tu lenguaje único. ¿Quién más en tu sistema familiar vivió algo similar de lo que viviste tú? De eso se trata, de que vayamos entrando en tu territorio personal. Esta invitación que estamos haciendo hoy día es para todo el mundo. No es necesario que tú vengas con un conocimiento previo anterior, de algún tipo de escuela. Puede ser que tú hoy de verdad estés transitando algo muy complejo a nivel de salud y necesitas de ayuda, o bien te estés formando. Por favor, no es algo exclusivo para. Es una invitación que estamos haciendo de una manera muy abierta. Porque hoy es súper importante que en tu proceso también incorporemos la metodología, el concepto, lo que nos puede abrir el trauma. Vamos a hacer ejercicios vivenciales donde es súper importante que podamos descomprimir esa memoria, donde en realidad puedas tomar una fuerza para tomar tu vida de aquí en adelante. Porque hay una realidad, que es lo que vamos a comentar en profundidad durante el desarrollo del diploma, que son los órdenes de la realidad, donde tu verdad es importante que sea escuchada, donde la validación de lo que a ti te tocó transitar y vivir es súper importante, donde lo que más vamos a buscar es que exista un contexto donde tú te sientas acogido, acogida, contenida, donde exista realmente una instancia de reparación para ti, basada en el amor, donde efectivamente puedas resignificar aquello. Hoy tenemos una oportunidad o una posibilidad muy distinta de aquellos que estuvieron antes que nosotros. Pero también tenemos una posibilidad de ser leales a nuestra historia, a nuestro futuro emergente, y no continuar siendo simplemente la repetición de la repetición. Es esta la invitación. Nuestro cuerpo es muy sabio, te lleva la cuenta, y de alguna u otra manera lo no resuelto te lo muestra. Y de eso se trata, de abrir esa posibilidad de que sin lugar a dudas, y es el objetivo principal que tenemos, desde el día en que parte el primer día de clases al día que terminemos, sientas que efectivamente hay algo distinto para ti. Eduardo hablaba del inhalar y el exhalar. Es una función básica que vamos a ver en la primera esfera, donde también tenemos que tomar y hacer propio, porque si no solo sería consumo. De eso se trata esta invitación. Es una invitación súper abierta desde el corazón, conectándonos con nuestro cuerpo y por sobre todo también vivenciando aquello que necesitas en un grupo que te contenga y donde tengas la posibilidad también de salir distinto luego de los meses cuando ya termine el diplomado. Esa es la invitación que queremos hacerle hoy día. No sé si habrá alguna consulta, alguna pregunta, si alguno de los maestros quisiera comentar algo adicional, por favor. Está silenciado, Eduardo. Digo que vamos a abrir lo que gracias a Loreto, gracias a Daniel, gracias
Diego, vamos a abrir un breve de preguntas a la gente, ¿no? Es decir, los que quieran preguntar algo, de temas que sepamos, pregunten. ¿Eh? Formales o cosas de contenido, ¿no? A ver, directamente abran el micrófono y pregunten, ¿eh? No levanten la mano. Germán, Horarios y la dinámica ok. es, Vamos a trabajar los viernes de 11 a 1 de la mañana. Vamos a tener un espacio, entre comillas, de teoría, de doctrina, de, digamos, magisterial, y vamos a tener un espacio de trabajo sobre esa formación más teórica para poder encarnarlo en cosas prácticas, con distintas cuestiones. Ahora bien, las primeras clases van a ser mucho más abundantemente doctrinarias, ¿no? Porque necesitamos por lo menos en la primera y segunda clase plantear las cosas globales que vamos a ir desarrollando a lo largo del diplomado, ¿no? Algo así como plantear digamos, la globalidad del tema y después vamos a plantearla, digamos, a ir desmenuzando cada parte del tema. Siempre combinando lo práctico con lo teórico. Hay una serie de consignas ya cuando empecemos de trabajo que iremos dando cuando estemos todos juntos. En ese modelo que vamos a transmitir, nosotros tienen que pensar que el cuerpo es un sistema y que esto que se desarrolla en el campo de las constelaciones de los órdenes del amor, es decir, la pertenencia, la jerarquía, el orden, el tomar y el dar que desarrolló Bert Hellinger, funcionan en el cuerpo también. Estos órdenes funcionan en el cuerpo. Pero también hay una maestra mexicana, la maestra Sujei Alemán, que muchos de ustedes conocen, que desarrolló un concepto que se llama los órdenes de la realidad. El sistema, el cuerpo, también el sistema familiar, demandan que uno tenga fidelidad a cómo el cuerpo funciona, a cómo el sistema funciona, ¿no? Entonces, pero ese tema hace que cada uno de nosotros, si nos adaptamos a lo que el sistema o el cuerpo como totalidad, como sistema nos plantea, dejamos de escuchar nuestras propias necesidades individuales, dejamos de ser fieles a nosotros mismos. Entonces, hay por una parte una demanda de lealtad al sistema, esto tiene que ver con una pregunta que hicieron por el chat, y por otro lado tenemos que articular la fidelidad a nosotros mismos. No se trata ni renunciar a lo que el cuerpo o el sistema plantea, ni lo que cada uno de nosotros anhela. Hay que tratar de articular esto en una totalidad. La maestra que habla de esto es una maestra que se llama Sujei Alemán. No van a encontrar ningún libro, esto es una enseñanza verbal, que la maestra enseña y que nosotros se los vamos a enseñar. Vamos a enseñarle cómo funcionan tres órdenes: los órdenes del amor, los órdenes de la realidad y los órdenes de la madurez, aplicados al cuerpo. Además de aplicados al sistema, aplicados al cuerpo. Son temas que vamos a desarrollar porque son estructuras de pensamiento que nos permiten leer, nos permiten comprender cómo el cuerpo funciona. ¿Bien? Denos tiempo para explicar esto. ¿Algo más, che, gente? Germán, ¿responde tu pregunta? sí, Ok. gracias. ¿Cuánto tiempo es el diplomado? ¿Es un año? ¿Es 6 meses? No, el diplomado son 10 meses, 3 ¿no? meses. 10, Ah, 10. 10, sí, sí. Así que vamos a desarrollar ahí en esa enseñanza teórica práctica, vamos a desarrollar todos estos contenidos que hemos de alguna manera enunciado. ¿Sí? Clases semanales, Eduardo. Clases semanales. La enseñanza está organizada en módulos. A veces, digamos, hay varios módulos que abarcan una esfera, ¿no? A veces menos, más, depende de la extensión de cada esfera, ¿no? Y en cada módulo se trabaja sobre los contenidos teóricos, ¿no? Los contenidos doctrinarios
y los contenidos prácticos y técnicos. Hay toda una tecnología que vamos a transmitir que se llama patobiografía, que no es la historia de un pato, sino es la historia de nuestros síntomas y ver el argumento que está detrás de cada persona, ¿no? Ese argumento es una convergencia de afectos y creencias que se han establecido en nosotros a partir de experiencias traumáticas de nuestra vida. Ustedes tienen que pensar que los síntomas lo que hacen es conmemorar antiguas situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, esa traumática lo que hace es construir una creencia y construir un afecto que está impedido de expresar. Entonces, ver de qué se trata eso. Ahí una pregunta, miren, la biodecodificación, que está basada en sus términos muy generales en el trabajo de Hammer, ¿no? Nos permite leer muy al estilo psicosomático el cuerpo. Pero nosotros lo que planteamos es el cuerpo no es un código, el cuerpo es símbolo. Esto no es una crítica digamos, a la biodecodificación, simplemente son dos cosas distintas. La psicosomática, como la biodecodificación, le interesa, por ejemplo, la diabetes, o le interesa la hipertensión, o le interesa lo que sea, ¿no? A nosotros nos interesa Pedro, el hipertenso, Pedro, el diabético. ¿No siguen la diferencia? Entonces, por supuesto que las dos miradas pueden complementarse, pero la fonología corporal es una mirada clínica que lo que le interesa es la singularidad de la comprensión de cada persona. Para eso necesitamos conocer el abecedario, pero después como cada uno escribe, es propio y singular de cada quien. Siempre, como hay muchos alumnos que provienen del campo, digamos, de las flores, mencionamos, pero no es un curso de flores, ¿no? Mencionamos y explicamos y damos a conocer y contamos. Inclusive nos preguntan fuera de cámara, ¿no? Lo mismo pasa con gente que viene de constelaciones. También contestamos preguntas que nos hacen. Es decir, por supuesto, todo enriquece, todo enriquece. Y seguramente, yo que se va a motivar, que gente que es floral y respondemos preguntas de constelaciones, después le interesa estudiar constelaciones, y al revés también es cierto, ¿no? Es decir, es un taller, un diplomado, donde ustedes pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Y si sabemos, le respondemos. Si no, le remitimos a los que saben. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, la formación incluye consultas personales. Adriana, hay digamos, una estructura que hacemos de esa manera, pero este año estamos pensando por una dinámica de trabajo que hemos aprendido, a lo mejor que esas consultas no sean individuales, sino sean en pequeños grupos, para poder trabajar dinámicas vinculares. Estamos ahí, lo vamos a explicar en la primera clase. Miren, todo se relaciona con todo. Entonces, la mirada constelar lo que hace es mirar toda la memoria familiar, transgeneracional, cómo pesa en nuestra vida. La fonología corporal lo que intenta ver es cómo la memoria de nuestra vida se encarna en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros unimos, yo qué sé, constelaciones vinculares, constelaciones familiares, la lectura del cuerpo, psicosomáticas, flores, tenemos una herramienta poderosísima de comprensión de lo que le pasa a la persona. Pero como alguien mencionó, pensar holísticamente no es juntar técnicas ni juntar doctrinas, es pensar el fenómeno que estamos estudiando como totalidad. Entonces, esa totalidad la podemos leer de muchas maneras. Por ejemplo, las miradas sobre el cuerpo son muchas, hay muchas miradas sobre el cuerpo. Entonces uno tiene una mirada, es una estructura de pensamiento, pero se puede nutrir de otras miradas. Lo que importante es entender que la mirada holística es un modo de pensar, no es juntar cosas diversas, sino es un modo de pensar las cosas como una totalidad. Y eso es lo que vamos a tratar de transmitir. Por supuesto que hay otras maneras de pensar. Nosotros le vamos a transmitir nuestra manera de pensar, que no es la verdad ni es la única. Es lo que hace a esta disciplina, a este arte y esta técnica que es la fonología corporal.
¿Sí? Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Las clases quedan grabadas? Sí. Miren, las clases quedan grabadas un tiempo. Les explico por qué. Porque si vos no escuchás las clases, dentro te vas como atrasando en el funcionamiento del diplomado y vas perdiendo como contenidos, vas perdiendo dinámica. Igualmente, cada tanto, por bloque temático, se hace una segunda opción para que ustedes miren las clases. Pero la idea es verlas, digamos, sistemáticamente. Es totalmente virtual, totalmente online. Se pide que traten de presenciar el valor. Fíjense, pregunten ahí en la información de la Floral, la verdad que no tengo idea, pero la información está. Le pueden contestar, le hablan con Mariano, con Tere, o le escriben a la Floral, le contestan todas las dudas. 1.900 al mes, muy bien, aquí me entero. Entonces, eso incluye todas las actividades. Le vamos a dar mucho apoyo, personal, general. 1.900 de moneda mexicana. Argentina, no sé. Tienen que preguntar al Lago Floral, porque, por ejemplo, escuchen, que por la situación lunar que atraviesa Argentina, desde que tengo memoria, es así. Entonces sé que hay una, digamos, hay desde México, en muchas instituciones en México, hacia la gente argentina hay una consideración especial por muchas razones, ¿no? Entonces, hablen con Mariana, que es la secretaria, o hablen con Tere, que apoya coordinando. Entonces ahí les pueden decir cómo hacer y toda la historia. ¿Sí? Lago Floral es una institución que subsiste justamente por estas actividades, pero siempre que tiene un espíritu solidario. Y entonces, para el resto de los países, siempre la cotización va a ser en dólar o en euros, ¿no? Para que tenga un punto de referencia. En el caso de Argentina, vuelvo a repetirle, hay una consideración especial. Entonces tienen que hacer la traducción, ¿no? Hablen con la gente, todo lo que tenga que ver con economía, hablen con la secretaría. ¿De acuerdo? Para ver cómo se puede resolver. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande. Hay cuatro verdades del Lago Floral, no las 4 verdades de Buda, sino las 4 verdades del Lago Floral. Se portan mal, lo disfrutan mucho, lo niegan todo, y si es muy divertido, por favor, nos invitan. Feliz invierno, feliz verano, la pasen lindo, los esperamos prontos en Lago Floral. Julieta, ahí estás en España, ¿no? Estoy en España, Eduardo. Muy Sí. bien, o sea que ya es la noche por ahí. O Casi, ya está casi. la tardecita. Bueno, muy bien. Son las 7. Entonces, al resto de la gente de Colombia, de todos lados donde están, les mandamos un gran abrazo y los esperamos en Lago Floral, en este diplomado donde se van a divertir mucho. Además de aprender, se van a divertir mucho, se los aseguramos. Tal vez la gente no se acuerda de lo que le enseñamos, pero sí lo que nos divertimos. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas Adiós. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, A Tere, todos los gracias, maestros. Mariana, Nos gracias, estamos Daniel. viendo. Gracias, Diego, Gracias, gracias, Loreto. gracias. Hasta luego. Los Muchas esperamos. gracias. Les Gracias, enviaremos lindo la verles. información Gracias. del Lago Floral para que ustedes la tengan. Los costos y los contenidos también los pueden ver ahí en la página del Lago Floral. Muchas gracias por estar presentes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Tere. Buen día.